las variables intervinientes. Estas variables son de que de alguna manera afectan a ambas, influyen en ambas. Normalmente estas variables intervinientes se dan cuando, en este caso, hay investigaciones de tipo causal o de investigaciones tipo correlacional. ¿Ya? Si ustedes identifican una variable interviniente, sería bueno que lo mencionen. Pero me basta que pongan su variable dependiente e independiente. Ahora, cuando hablamos en investigaciones, solamente funciona variable 1 y variable 2 cuando son investigaciones correlacionales. O sea, estoy hablando acerca del nivel. Porque existe, ¿no?, nivel descriptivo, exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, experimental y aplicativo, ¿no?, que son los distintos 5 niveles que hay en investigación. Solo se puede hablar de variable 1 y variable 2 hasta las correlacionales, siempre y cuando sean descriptivas. Cuando yo ya trato de buscar causa-efecto entre las variables, señores, eso ya no se pone variable 1, variable 2, se pone variable independiente y variable dependiente. Desde ya les voy avisando, eso tienen que saber distinguir. Ahora, cuando hablamos de la definición conceptual, dice, ¿no?, descripción teórica. Normalmente estoy seguro que el profesor de ustedes nos dijo busquen conceptos, ¿no? Los conceptos que se buscan, ¿de dónde les habrán dicho? Probablemente de libros. En mi caso tiene que ser de artículos científicos. ¿Ya? Conceptos de la variable. Ahora, este concepto que tú buscas del artículo científico, ¿ok?, tiene que ser, como ya les dije, de los últimos 4 años. En Scopus o en Cielo, no otro tipo de base de datos. Ahora, normalmente, para construir esta definición conceptual, nosotros usamos varias fuentes de información, ¿me entienden? Usamos varias, ¿ya? Al usar varias, nosotros escogemos la que mejor se adapte para nuestra investigación. No la copiamos, la parafraseamos y la citamos. No la copiamos, la parafraseamos y la citamos. Ahora explico esta de acá, dimensiones. Para que me puedan entender fácil y nunca se olvide, las dimensiones es como si fuera, en este caso, las piezas de un rompecabezas. Es decir, la variable es un rompecabezas. La dimensión son las piezas de ese rompecabezas. Con esto nunca se lo van a olvidar. Es sencillo, recordad, las piezas o elementos que conforman a eso. ¿Qué te pasa? Román. Esperen, pues, llega acá y quieren que se salga rápido. Esperen. Ya. Cuando hablamos acá de las dimensiones, vuelvo a repetir, en este caso, deben ser los componentes o elementos como si fuera un rompecabezas. ¿Me entienden? Por ejemplo, ¿no?, si yo quisiera estudiar el cuerpo humano, puedo decir, ¿no?, cabeza, tronco y extremidades. Esa es una forma, ¿no? Ahora, si quisiera estudiar el cuerpo por sistemas, puedo decir, ¿no?, sistema circulatorio, sistema digestivo, inmunológico, etcétera, etcétera. ¿Me entienden, no? ¿Ok? Ahora, si quiero hablar, por ejemplo, de un generador, ¿cómo podría dividir esos elementos? Rotor, estator y mecanismo de accionamiento, ¿cierto? Que son los 3 elementos importantes que tiene. A eso se refiere con dimensiones. Hasta ahí me dejo entender, ¿no? Claro, bastante fácil. Ahora, cuando hablamos de la definición conceptual y las dimensiones, la definición operacional es el concepto que ustedes generan y se adapta de acuerdo a las dimensiones que estás tocando. Es por eso que dice acá cómo se medirá. No vamos a responder la pregunta cómo se medirá, sino la definición operacional es el concepto que tú generas como investigador partiendo de la definición conceptual y teniendo en cuenta las dimensiones. Es por eso que dice cómo se medirá. ¿Me entienden? ¿No? Si yo, por ejemplo, hablé en este caso, hablando del generador, hablé, ¿no?, rotor, el estator y mecanismo de accionamiento, ¿cierto? Hablé de esos 3 elementos principales. Acá un autor me dirá, ¿no?, que en este caso el generador es una máquina, en este caso asíncrono, síncrono, bla, 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 bla. Tú dices, la definición operacional es una máquina, ¿okay?, que en este caso convertirá, no sé, la energía eléctrica, teniendo en cuenta estos aspectos o estos elementos. Por eso dice que la definición operacional es el concepto que tú usas en tu investigación. Y normalmente esto no se cita, eso ustedes lo creen. Lo único que se cita es esto. ¿Ya? Muy bien.
Las dimensiones, acá en la matriz no se explica el concepto que es cada una de ellas, no, solamente se menciona. Yo he visto matrices que los citan, los conceptualizan, no, eso se hace en el marco teórico. ¿Ya? Los indicadores vendrían a ser como subcomponentes de las dimensiones. Si por ejemplo, ¿no? Acá dije, ¿no? Cabeza, tronco, extremidades, las extremidades pueden ser superior e inferiores. ¿Me entienden? Esos son, en este caso, los indicadores. O características, o atributos de esta dimensión. A ver, hablemos. Si nosotros estamos hablando del rotor, ¿con qué características o subelementos del rotor podemos sacar? Ustedes han llevado máquinas. Podemos hablar, ¿no? Por ejemplo, el tipo de eje, ¿verdad? Tipo de bobinado, ¿qué más? ¿Qué más? Tipo de rotor. Y en el rotor podemos incluir la cantidad de deltas que tenga el rotor, ¿cierto? Ya. A eso me refiero. ¿Entienden? O sea, estoy descomponiendo, si ustedes se dan cuenta, la variable en más subcomponentes, ¿no? Eso es la matriz de operacionalización. Ahora, el instrumento puede ser acá, cuando hablamos cuestionarios, puede ser entrevistas, puede ser un equipo de medición, qué sé yo. Y va a depender en gran medida del indicador que tú has establecido. Si por ejemplo es el dimensionamiento de un nuevo generador, yo no voy a poner acá un instrumento, ¿no? ¿Qué pondré como instrumento? Si hablo por ejemplo del tipo de bobinas, puedo poner especificaciones técnicas de suministro, porque ese es un instrumento que yo me baso para poder generar ese tipo de bobinado, ¿cierto? Y la unidad de medida tiene que ver con las características. Por ejemplo, ¿no? Cuando digo, oye, tipo de rotor, ¿no? Puedo hablar, oye, voy a hacer en este caso una medida en base a la cantidad de deltas que tenga ese motor, ese rotor. Esto, los que están haciendo en este caso artículos científicos, que son 5 grupos, tienen que basarse en esto, necesariamente. ¿Ya? Y creo que son 5, 2 o más son patentes, ¿verdad? Uno de ellos son ustedes y el otro, ¿quién más? El otro grupo. Ustedes dos, ¿no? Ustedes son patentes. También les voy a explicar cómo es esta patente, no se preocupen. ¿Ya? Pero esta es la matriz. Los otros grupos es probable que tengan consultas. La próxima semana me pueden consultar, es por eso que les voy a dejar en su examen parcial esta preparación. Ya he pensado mejor razón en lo bonito. Ahora, dime. Por ejemplo, en este caso, si hablamos del rotor, podemos hablar unidad. Por ejemplo, a ver, para que me entiendas. Si acá yo estaba hablando de este caso, en este caso tipo de rotor, acá puedo decir, en este caso, número de deltas. Sería un número adimensional. ¿Me entiendes? Acá ponemos Gauss, kilómetros. ¿Me entiendes? Y cuando son encuestas, acá ponemos adimensionales, porque no tiene, o podemos poner una escala de medición establecida. A eso se refiere acá. ¿Ya? Ok. Les voy a abrir la puerta a sus compañeros. No. Esto les puedo dejar que hice en cualquier formato. ¿Ya? Esta matriz verifica que todos los elementos de investigación, problemas, objetivos, hipótesis, variables, bla, 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 estén relacionados de manera lógica y coherente. Nada más. ¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, ¿no? El problema es, en este caso, por ejemplo, predecir si el dimensionamiento de este generador, en este caso, incluirá en la producción de la empresa tal. Dos variables. ¿Se dan cuenta? Dimensionamiento, en este caso, de ese generador, en este caso, en la producción de una empresa. Dos variables. Es mi problema general. Entonces, cuando yo digo el objetivo general, ¿cómo se entra el objetivo general? Determinar la influencia del dimensionamiento del generador en la producción de esa empresa. Easy, ¿verdad? De igual manera se plantean los objetivos. Ahora, ¿cuántos objetivos? Acá algo que no les he comentado, ¿ya? Para hacer esto bien, lo primero que tienen que definir ustedes es su método. El método. Porque el método va a definir, en este caso, tus objetivos. Tus objetivos de la investigación. Si yo planteo un método y no veo coherencia acá, esto está mal. Ya no puedo hacer la investigación. Lo que yo siempre, cuando reviso, por ejemplo, trabajos de tesis, yo me doy cuenta que los objetivos
no son coherentes con los métodos o el método planteado. Y ya está mal todo. Y le digo por qué está mal, porque después ya cuando te mandan su tesis, eso implica rehacer toda la tesis otra vez, ¿cierto? Y es chamba, pues. Por eso, yo cuando en este caso asesoro, yo pido siempre que antes de mandarme a aplicar los resultados, yo pido siempre la opinión técnica de las personas. Lo reviso. Porque si ya tienes la opinión técnica de 3 personas que te digan que está mal, es un poco difícil, ¿sí o no? ¿Cierto? Es la clave. El método define los objetivos. O si tú tienes los objetivos, eso define el método. No se olviden, ¿eh? Esto no sé si les habrán comentado. Luego de esto, una vez definido el método, ¿qué definimos? El enfoque. ¿Verdad? El enfoque. Cuando hablamos del enfoque, ¿a qué me refiero? No es el método. Vamos, tesis 1, todos no me digan que no, yo siempre llevan tesis 1, todos han llevado, ya no acordado el curso. ¿Qué es el enfoque, Hamkachi? ¿Qué es el enfoque, Iván? ¿Qué es el enfoque, Pedro? ¿Qué es el enfoque en este caso, Alfredo? María. ¿Cómo? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué pasó, muchachos? Ustedes han llevado tesis 1, incluso tesis 2 han pasado. Su tesis para ustedes, supuestamente, su propio curso está bien. Me olvidaba. ¿Qué vuelto clase es eso? No se les ocurra decir que el método de investigación es científico. Yo lo voto eso. El método científico es general. Hay varios métodos. Hay métodos descriptivos, experimentales, deductivos, inductivos, hipotéticos. A eso me refiero con método. ¿Ya? ¿Pero qué es el enfoque? Denis, ¿qué has llevado tesis 1 ya? ¿Qué has pasado con 18? No he contado. Por eso, un 3 espejo, 18, ¿sí? Vamos, demuestren que saben tesis. Y no si va el semestre pasado o más. Tú has sacado tesis 2 también ya, mira. Cuantitativo, cualitativo, cuantitativo. Eso es. Cuando hablamos de enfoques, hablamos de esto, y en su caso de la mayoría de ustedes son cuantitativos. Cuantitativos. ¿Ya? Y esto tiene un enfoque epistemológico. Eso no, ustedes no lo ven, ¿no? Pero eso se ve ya en investigaciones de maestría y doctorado. ¿Ya? Y el enfoque que en este caso usa las investigaciones cuantitativas es el enfoque del positivismo. Esto ya profundizarán más adelante, cuando les gusta más la investigación, de ello hablarán positivismo. El positivismo fue creado en los años 1800 tantos, ya no me acuerdo la persona del creador, pero dice que todos los resultados son observables y son medibles, en conclusión. ¿Ya? ¿Y por qué son observables y medibles? Porque el enfoque cuantitativo. ¿Qué significa un enfoque cuantitativo? Yo escribo un problema, planteo mis hipótesis, analizo mis resultados y respondo a esas hipótesis. Ese es el enfoque cuantitativo. Mientras que el enfoque cualitativo, que en este caso sigue otro enfoque positivista, otro enfoque filosófico, perdón, los enfoques cualitativos normalmente son investigaciones que la información se va construyendo a medida como vamos recopilando datos. Es por eso que, por ejemplo, esas investigaciones se aplican, por ejemplo, para los historiadores, para los psicólogos, no para los que se dedican a lenguajes de comunicación, es distinto. Hay investigaciones que son enfoques mixtos. Pero el enfoque te dice cuál es el camino que voy a seguir en mi investigación. Eso te dice ahí. ¿Me entienden? ¿Ok? Ustedes siempre es cuantitativo. He visto tesis que me han mandado que sea cualitativo. Ya cambia. Todo otra vez. ¿Ok? Ahora, tercer punto, señores. Tercer punto. ¿Qué sigue? ¿Qué ponen después? No, estamos hablando de metodología. Esto es importante para que construyan esto, que conozcan la metodología. ¿Qué sigue? El
nivel de la investigación. Experimental. ¿Cuántos niveles hay? 5. ¿Cuáles son este tipo? Exploratorio. El más fácil, ¿cuál es? El exploratorio. ¿No? El exploratorio. ¿Qué sigue? El descriptivo. ¿Qué sigue? Experimental. Correlacional. Correlacional. Ajá, muy bien. Explicativo. ¿Qué más? Predictivo. ¿Oh? ¿Predictivo? ¿Cómo es eso? Explícame. ¿Qué sigue? ¿Cómo? Descriptivo. Falta uno. No. Aplicativo. El experimental. ¿Qué sigue? Aplicativo. El aplicativo. Ustedes me tienen que decir cuál de ellos es. Explicativo. A explicarles cada uno, no es mi curso. Yo solamente les doy cuáles son. Les podría explicar, pero no va a tomar el tiempo, unos 10, 15 minutos. Tienen que decir cuál de ellos corresponde a su investigación. ¿Ya? Y no se trata de decir, profe, esto corresponde a investigación, sino al momento que yo te pregunté. Investigación es de tipo experimental. Según señala Crespo, y Hernández o Bernal, dice lo siguiente, y eso se parece a lo que yo voy a hacer. Ya está. Recién explicación. Tienes que sustentar con autores. Porque eso es lo correcto. ¿De qué sigue? El diseño o el alcance de investigación. Ahí sí hay un montón ya. ¿Ya? Acá sí es para que profundicen ustedes. Acá podemos ir, en este caso, desde las descriptivas hasta, en este caso, los niveles aplicativos. Los niveles aplicativos es cuando ya usamos conceptos y teorías existentes para crear un producto y una patente. En su caso, la mayoría puede ser el último nivel, ¿no? El último diseño, que es el aplicativo. Que no es lo mismo que esto, es otro nivel. Ahora, ¿cuál es la diferencia del nivel? El nivel, como me dice más o menos, cuáles son el nivel de profundidad en la investigación que ustedes hacen. Porque este incluye a todos los demás, este incluye a todos los demás y este incluye a todos los demás. Así es, ¿no? Ahora, cuando hablamos del diseño o alcance de investigación, se refiere a la manera y forma de cómo nosotros vamos a obtener datos y vamos a procesar esos datos. Nada más. El status. Ahí va la recolección de datos. Acá te dice la forma de cómo vas a obtener datos, analizar, y vas a procesar y presentar los datos. Eso significa diseño. ¿Entienden? ¿Listo? ¿Qué falta? Población y muestras. No. Antes de eso me falta acá. Bueno, sí, población y muestra. Ahora, muestra hay distintos tipos, muestra también. Y por último, acá que es instrumentos, ¿no? Técnicas e instrumentos. Eso es todo. Ahora, cuando hablamos de población, recuerden que la población es un conjunto de características o atributos que tienen algo en común. ¿Cierto? Esa es una población. Y la población ustedes lo tienen que delimitar. Una vez que escogen la población, en algunos casos la muestra puede ser la población. Eso se llama muestra censal. ¿Ya? Cuando es el 100% de la población. ¿Ya? En algunos casos, si es en ese caso, aplicarás es una muestra aleatoria, es una muestra por conglomerados, que sí. Recuérdense que las muestras hay de dos tipos, las probabilísticas y no probabilísticas, y dentro de cada una de esas hay tipos. Ustedes tienen que explicar qué tipo es y por qué es su muestra. ¿No? Estamos repasando tesis, es lo que ustedes hicieron. Y cuando hablamos de técnicas e instrumentos, la técnica es la forma, ¿no? ¿Cierto? La forma. Y los instrumentos son como las herramientas para aplicar esta técnica. Eso es lo que tienen que preguntar. Lo que les ha tocado, en este caso, ¿ya? Si no hacemos esto, no vamos a hacer bien todo el trabajo de lo que viene con el examen pasar en adelante. Ahora, me dirás, Luis, ¿por qué me estás explicando esto y qué tiene que ver con este curso? A ver, lo explico. El curso, cuando hablamos de la metodología, es en este caso para generar los distintos entregables.
¿no? Esa es la metodología general, que puede ser híbrido, iterativo, incremental, qué sé yo. Eso ya lo tenéis ustedes definido. Esto que estamos hablando propiamente acá hace referencia a un entregable, que es el artículo científico. Claro. Y la forma de cómo vamos a procesar los datos para generar el artículo científico. Es por eso que estoy pidiendo ya. Porque si les digo háganlo después, probablemente nos equivoquemos cuando realicemos la experimentación, que no digan ustedes, o cuando hagan la simulación. Es por eso que es lo que tienen que tener ya. Yo no les voy a pedir que sea perfecto para tesis, para artículos científicos, no, pero al menos que sean las bases necesarias que se ajusten a esto. ¿Que puede haber aspectos a mejorar? Sí. Eso sí, puede haber cosas que mejorar. ¿Me entienden hasta acá? Los que están para desarrollar artículo científico. Sí, ¿verdad? Ok. Ahora vamos con lo que es patentes. Bien, esta tablita que está acá, también es en este caso lo que van a presentar con patente. Esto sí lo he tenido que pensar, porque no sabía qué debían presentar, pero sí. Lo he tratado de alinear con lo que piden en este caso la facultad cuando realizan ese concurso de la Facultad de Ingeniería. Al final de la semana 15 lo he adaptado a eso, viendo eso, consultando. Yo les creo la información que pueden presentar los que están haciendo patente. Aparentemente es más chiquito, ¿ya? Acá primero hablamos del problema a resolver. Y eso está fácil, los que están haciendo patentes, ¿no? Primero explicamos la explicación clara y concisa del problema que la invención resuelve. Puntual. ¿Qué resuelves con tu invención? Puntual, ¿eh? ¿Qué resuelves? Exactamente. ¿Qué tipo de necesidad? ¿Ya? Eso es ser claros. Luego acá, evidencia de la novedad. Comparación con el estado de arte para demostrar que el problema no ha sido resuelto de manera satisfactoria. Ahora, ¿qué está tocando? Espere. Ya. Ahora, cuando hablamos comparación con el estado de arte, ¿qué es el estado de arte? Cálculo. ¿Qué es el estado de arte? Bueno, es parte del marco teórico. Es parte del marco teórico. ¿Ya? Acá dice, ¿no? En este caso, estado de arte, revisión exhaustiva de patentes y publicaciones científicas relevantes. Acá me tienes que poner patentes similares o predecesoras que se hicieron al respecto, al menos uno o dos. Hay que buscar en su caso ustedes. ¿Ya? Hay que buscar. No encuentro artículos científicos, pero ya que sean muy similares a la investigación o que sean como punto de partida para hacer esto. ¿Ya? Por eso es que es diferente. Luego dice identificación de las limitaciones a las tecnologías existentes. Se supone que es una patente, ¿sí o no? Y es probable que tengamos limitaciones técnicas, ¿cierto? ¿Verdad? Esas limitaciones se tienen que identificar, ¿no? En cuanto a tipo de tecnología, tipo de, no sé, más me refiero al tema de suministro de materiales, aprovisionamiento de materiales. Eso que está acá. Porque normalmente la patente, cuando hacemos algo, encontramos vacíos, ¿no? Yo quiero hacer eso, ahora, ¿cómo lo remedio? ¿De qué manera? A eso se refiere limitaciones. ¿Ok? Luego te dice acá, en este caso, demostración de cómo la invención supera las limitaciones de estado del arte. Importante. Acá hemos buscado como una especie de marco teórico, ¿cierto? Artículos que me hablan. Ahora, ¿qué información van a colocar acá? No vamos a ponerme todo el artículo, el título. ¿Qué información vas a colocar acá? Metodología. ¿Qué información? Razonen. ¿Qué información piensan que deberían colocar sus compañeros? Objetivos. Resultados. El resultado, nada más, de esa investigación o de esa patente. Nada más, puntual, el resultado, y obviamente dos citas. Al menos deberían haber dos acá. Ahora, una vez que tú ya tienes esto, has escrito, has puesto en evidencia la novedad, aquí hay que poner de qué manera tú superas esas limitaciones con respecto al marco teórico y las limitaciones encontradas. Solo así vamos a demostrar que es patente. ¿Me entiendes? Ahora, una vez que ya has completado el estado del arte, vuelves acá. Comparación con el estado de arte para demostrar que el problema no ha sido resuelto de manera satisfactoria. Porque acá dice, ¿no? Demostración de cómo la invención supera las limitaciones. Completando este cuadro que están viendo acá, me voy acá a completar este.
porque solo así voy a demostrar que realmente lo que estoy haciendo, en este caso, resuelve el problema de manera satisfactoria. Luego completo esto acá. Descripción de las consecuencias negativas de no resolver el problema. ¿Qué pasaría si no haces esto? ¿Realmente hay consecuencias negativas? En su caso de ambos, no. Piensa, no habría consecuencias negativas. ¿No? Pero sí que sería, por ejemplo, un proyecto que te ha contratado una empresa X y trabajas para ellos y sabes que la relación de esa patente determina el éxito de la empresa, sí hay una consecuencia negativa grave. ¿No? ¿Ok? Luego de hacer eso, se van a la solución de propuesta. Descripción detallada de la invención y cómo resolver el problema. Acá, ¿qué tendrías que hablar? Características, ¿no? De ese producto o esa patente que estás generando. ¿Qué atributos va a tener? ¿No? En este caso, grupos que están escuchándome, acá tienen que hablarme de su EDT, de sus componentes principales. De su EDT. Acá su EDT hay que describirlo. Por ejemplo, ¿no? Ustedes habrán puesto caja, ¿cierto? La caja metálica. Habrán puesto en este caso sistema de, probablemente de control, ¿cierto? Habrán puesto transductores, nada más, ¿cierto? Eso hay que escribir acá. Acá. Y esto van a sacar en gran medida también con lo que hicieron con el design thinking. Y acá les va a salir bastante. Luego acá dice comparación con soluciones existentes para destacar las diferencias y mejoras. Hay que buscar, por eso les digo. Acá. Luego, descripción de los beneficios específicos que aporta la solución. ¿Cuáles son los beneficios que se logran con esta solución? Está sencillo, ¿ah? Si nos ponemos a pensar, ya lo tienen en mente, está sencillo. Acá. ¿Ok? Evidencia pequeño. Explicación de cómo la solución se aleja de las soluciones convencionales y demuestra un enfoque innovador. También en sus casos válidos, sobre todo para ustedes. No, realmente fácil esto. Puntual. No quiero que me pongan un texto grande. En cada uno de estos, en caso de ustedes, cada tablita debe estar rellenado máximo con 70 caracteres, o sea, 70 palabras, no más. Puntual, al grano, concreto, nada de flor. ¿Ok? Luego de esto, vamos acá a reivindicaciones. Enunciados claros y concisos que definen el alcance de la protección legal. Acá tienen que adentrarse un poquito al tema de Indecopi. Hay que averiguar. ¿No? ¿Ok? Luego, en este caso, análisis de cada reivindicación para asegurar que sea novedosa y distinta. Y luego, descripción de cómo cada reivindicación contribuye a la utilidad de la invención. Todo esto de acá que estamos viendo está relacionado en este caso con Indecopi. Con Indecopi. Esta parte de acá. ¿Ya? Esta parte de acá. Luego, acá ya presentas dibujos técnicos, ¿no? Representación visual de la invención. Acá si no te alcanza, mi sugerencia es que lo hagas en otra hoja y se presente en la página tal, puedes decir. ¿Ya? Comparación con dibujos de patentes similares para destacar las características distintivas. Esto es importante, hay que buscar. Por ejemplo, sabemos que se ha patentado ya en este caso las cajas, esas que existen. Ustedes han encontrado varias cajas. En este caso, puedes buscar eso y cuál es la distinción entre ellas. ¿No? Igual allá, esos sistemas existen ya, pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, esos imanes, ¿los imanes de qué van a usar ustedes? No, perdón, ustedes van a usar los celdas Peltier, ¿no? Por ejemplo, esos celdas Peltier, ¿en qué otros sistemas se han usado? A eso podemos hablar, ¿no? Luego, demostración de cómo los dibujos ilustran la funcionalidad de la invención. ¿Cómo? ¿Cómo tú me muestras que realmente, en este caso, se muestra la funcionalidad, es decir, cómo muestras que realmente se va a generar, se va a resolver la necesidad a través de la integración de esos componentes? Luego, evaluación de la calidad y precisión de los dibujos. Esto toma tiempo. Por eso estoy diciendo 2 semanitas, para que lo hagan bien. De alguna forma, los que están haciendo patentes se van a adelantar un poco a los planos que se les va a pedir. ¿Ya? ¿Ok? Luego de acá, en este caso, ejemplos de aplicación, ¿no? ¿Qué te pide? Escenarios concretos donde se puede utilizar la invención. ¿En qué escenario se puede usar? Explicar. ¿No? Demostración de la versatilidad de la invención. ¿Es solamente por un solo uso? Ustedes pueden decir, no, también se puede usar por otras cosas. ¿No? Igual ahí. Luego, descripción de los beneficios económicos o sociales de cada aplicación. ¿Cuáles son los beneficios económicos esperados? ¿Ya? Por último, evaluación de la originalidad de las aplicaciones propuestas.
¿De acuerdo? Esta última parte, ya les dejo a ustedes al libre decisión que la hagan. Si quieren, la plan de comercialización lo hacen, como que no, ya es decisión de ustedes. Esta última, sí. Es lo que ustedes tienen que presentar. Si se dan cuenta, también los que van a hacer patentes también tienen varios puntos que están complejos, no está tan sencillo. Está en el artículo científico, en la matriz de consistencia y sobre todo al definir sus iniciales y indicadores, ahí van a sacar un todo. ¿Ya? Por eso, para el examen parcial. Para la próxima semana deberían venir con esto, ¿no? Si quieren que lo revise, ¿cierto? Si no lo hacen. ¿Ok? Listo. Esto les voy a compartir. ¿Ya? También van a tener ustedes para que puedan revisar. Todos los que intervienen. Ajá, son las personas interesadas. Muy bien. ¿Qué es un stakeholder en este caso, Pedro? Son personas que se encuentran, digamos, tan involucradas directa o indirectamente con el proyecto. Internas o externas. Ya, muy bien. Directa o indirectamente. ¿Qué son los stakeholders, Romano? ¿Qué más puedes agregar? Los proveedores y Son usuarios. los que intervienen en el proyecto, sean internos y externos. Que van a sumar, van a sumar valor al proyecto. Los que van a sumar valor. Ok. Morales, ¿qué es un stakeholder para ti? Podría ser el aporte que se le puede dar o lo que los clientes digamos necesitan para que puedan. Ah. Ya. Bien. Cuando hablamos de stakeholders, son aquellas personas u organizaciones, ¿ya?, cuyos intereses se ven afectados por la ejecución del proyecto. Algunos tienen participación directa y algunos tienen participación indirecta. Repito, son personas u organizaciones cuyos intereses se ven afectados por la ejecución del proyecto, o sus intereses van a influir sobre el proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes son stakeholders, son internos y tienen una influencia directa. ¿Ya? Yo soy un stakeholder. Los proveedores son un stakeholder. La empresa que ustedes, por ejemplo, están trabajando en gerente general es un stakeholder. ¿Cierto? ¿Ok? A eso se refiere cuando hacemos análisis, en este caso, de stakeholders. Ahora, si yo les digo, ¿saben qué, señores? Vamos a analizar a los stakeholders, en este caso del proyecto del Metro 2 de Lima. ¿Cuántos stakeholders habrá? ¿Cuántos habrá? Muchos, ¿no? Proveedores, contratistas, supervisores, empresas del Estado, congresistas, alcaldes, la población afectada, la concesionaria del Metro 1, la concesionaria, por ejemplo, del aeropuerto, un montón, transportistas, un montón. Porque es un megaproyecto que está superando los 4 millones de dólares, 4.000 millones de dólares. Es un megaproyecto. Entonces la magnitud de este stakeholder es enorme. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuántos stakeholders ustedes tendrán en su proyecto? Mínimo, a ver, ¿cuánto les calcula María en su proyecto? Hay 8. Es externo, ¿no? Sponsor, especialistas, el director de la escuela es un sponsor. Perdón, es un stakeholder, yo pensé en stakeholder. Comunidad de fabricantes de la hacienda, ahí sí. Ahora, recuerden que el proyecto ustedes están realizando con una organización X y hay que analizar también un organigrama de esta empresa. Hay muchos stakeholders. ¿Ya? Bueno, independientemente de ello, ¿ya?, nosotros tenemos que analizar los stakeholders. Es decir, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿De qué manera voy a trabajar con ellos? ¿Ya? Porque cuando ya nos enfoquemos a la parte de diseño, que ya es después del consolidado, que vamos a ver la diferencia entre diseño, el dimensionamiento, las consideraciones que deben tener, los estudios básicos, etc., nosotros vamos a necesitar sí o sí un análisis de stakeholders. ¿Ya? ¿Y cuánto van a ser los stakeholders que van a analizar?
cada uno tiene que hacer análisis de 2 stakeholders mínimo. ¿Ya? Es decir, deben tener como punto de partida, ¿qué cosa? Su acta de constitución, porque en su acta de constitución al de stakeholder sea, ¿no? Ya. Ahora verifiquen si realmente es un stakeholder. Lo que tienen que hacer, recuérdense que un stakeholder, por ejemplo, esta persona que está acá, ya voy a dibujar como dibujaba en la escuela. ¿Está? ¿Ya? ¿Ya? Así dibujaba en la escuela. ¿Ya? Este es un stakeholder. Este stakeholder, me voy a dar cuenta si es de alto nivel, si es un stakeholder influyente. ¿Y sabe qué es stakeholder? Cuando su poder e interés, ¿ya? Y en este caso, e influencia son altas. Yo debo analizar sobre todo ese stakeholder, que su poder sea alto, su interés sea alto y su influencia sea alta. De eso debo preocupar más. Ahora me dirás, Chris, mis stakeholders no son así, pero algunos será que tengan más poder, mayor influencia, qué sé yo. Es decir, vamos, primero revisamos esos tres y luego vamos por pares, analizando. Esos stakeholders me interesa que los analicen. No los que tengan bajo poder, bajo influencia y bajo interés, no me interesa. De preferencia, estos que están arriba. ¿Ok? Pero ¿cómo deduzco esto? Muy bien, para eso, primero van a meter una tabla similar a esta. ¿Ya? Como están viendo acá. Primero es una tablita, ¿ya? Donde dice información e identificación. Ahora, ¿por qué les alcanzo esta tabla? Porque si les dije, oye señores, ustedes me completan esto, pucha, cualquier formato me alcanza el semestre pasado mejor. Para evitar eso, mejor les alcanzo esto. ¿Ya? Primero necesito que en este caso pongan el ID, el código. Si ustedes se dan cuenta, el proyecto, sus siglas es Intersoft, así se llama el proyecto. Acá cuando dice Intersoft, son las tres primeras letras de las siglas del proyecto, como están observando. Acá está el stakeholder y acá está la numeración. Acá está el nombre, Jaimito Anastasio, ¿ya? El stakeholder, así se llama, ¿ya? El rol, jefe de ingeniería de la empresa ABC, ¿ya? Y aquí describes su rol en el proyecto. No su rol en la empresa. ¿Cuál es su rol en el proyecto? ¿No? Es importante, dato muy importante. Luego, acá pondrás su correo electrónico y su enlace. Luis, ¿qué pasa si no consigo esa información? Bueno, lo puedes dejar en blanco. No es obligatorio responder. Pero si esta información que está acá, esto sí es clave. ¿Ya? El ID, el nombre, el rol y su descripción. La descripción del rol en el proyecto. ¿Ya? Una vez que ustedes hicieron la identificación de stakeholders, ¿ya? Pasamos a una tablita que se llama información de evaluación. Esta información de evaluación ponemos acá, igual si ustedes se dan cuenta, el ID del stakeholder. ¿Ve? Ponemos poder, interés e influencia. En sí hay otros atributos por los cuales se puede evaluar un stakeholder. Y lo que les pido a ustedes es que pongan, ¿no? Si su poder es alto o bajo. Alto o bajo. Alto o bajo. Ahora, son dos categorías nada más cualitativas. Si es alto, lo dejan así obviamente, ¿no? Y si es bajo, lo dejan así, ¿no? Y si es alto, lo dejamos así. Ahora, ¿por qué dos? Porque ustedes están aprendiendo. Normalmente cuando se hacen estudios ya a profundidad, esto pone en categorías del 1 al 10. Ya, pero es más complejo el análisis. Ustedes van a aprender alto y bajo, alto y bajo, alto y bajo. Ahora, empecemos. ¿Qué es el poder? No me digan que tiene más poder. ¿Qué es el poder? ¿Qué es el poder? ¿Qué es el interés? ¿Qué es la influencia?
Poder en un stakeholder. Empecemos con lo más fácil, el interés. ¿Ya? A ver, muchachos, ¿por qué su ex se fue? ¿Por qué no mostró interés? Tenía más plata. No, la verdad, pues. Se acabó el interés. ¿Sí? Tenía más plata. ¿Ah? Se acabó el interés. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es el interés? El nivel de importancia que Cabe tiene el verme con proyecto. tu proyecto, pero no con tu ex. ¿Qué es el interés? Es un conjunto de actitudes que se muestra en referencia hacia algo, ¿no? ¿Sí? Es un conjunto de actitudes que se muestra hacia un objeto, por decirlo así, o hacia una persona. Ese es el interés. Mostrar de alguna forma, por decir así, aceptación o rechazo acerca de algo. ¿Ya? Ahora, ustedes tienen que identificar si el stakeholder, en este caso, hablando de alguna forma triada, está interesado en tu proyecto. O sea, quiere saber de tu proyecto, ¿no? A eso se refiere el interés. Y solo dos categorías, alto y bajo. Para el ejemplo que les muestro, ese stakeholder tiene un interés bajo. Muy bien. Ahora vamos por el otro lado, el poder. El poder de alguna forma está determinado por el cargo que tiene una persona, ¿no? Y las decisiones que éste pueda tomar. ¿Qué significa eso? Si por ejemplo en tu proyecto estamos hablando acá, tú has puesto no sé, el alcalde de Huancayo, tú lo has puesto porque si consideras que es importante, es obvio que su poder es alto, ¿no? Porque por el mismo cargo que tiene, lo que desempeña, una decisión que se toma puede hacer que el proyecto lo cancele. ¿Cierto? O puede ser que el proyecto se haya para arriba, ¿es la verdad? ¿No? Ese es el poder. La influencia normalmente está ligada con el poder, aunque no necesariamente. La influencia tiene que ver con una habilidad propia de un individuo que a partir de sus acciones que éste haga, puede hacer que otros lo sigan. Esa es la influencia. Normalmente los que tienen alta influencia es que son buenos líderes. ¿Me entienden? A eso se refiere. ¿Ok? Está normalmente ligada con el poder, pero no es así siempre. ¿Ya? Muy bien. Para el ejemplo, estoy poniendo que el poder tiene alto, el interés es bajo y la influencia es alta. Así todo bien. Luego presentamos acá, en este caso, sus requisitos y expectativas. Ojo, no son tus requisitos sobre el stakeholder, sino cuáles son sus requisitos de ese stakeholder en el proyecto. Dice, yo de alguna manera quiero esto. Los requisitos de alguna manera son características o requerimientos que debe cumplir el proyecto y que son la solicitud de este stakeholder. ¿Entienden? Es lo que decía. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo voy a documentar requisitos adecuados? ¿Ya? Si no te puedes enterar información de manera indirecta, ¿ya? Vas a tener que entrevistar, sobre todo a tu usuario, tu cliente. ¿No? Porque ustedes supongo que han pedido permisos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los requisitos que esperaría o qué espera que nosotros cumplamos en el desarrollo de este proyecto? La grabación puntual y breve tiene que apuntar por cada stakeholder. En mi caso, saben cuáles son los requisitos. Yo ya lo he hecho pasar siempre 5 meses. ¿Cierto? Solo lo tengo que decir en caso me decían por ejemplo stakeholder. Pero no me pongan como sponsor, porque yo no soy sponsor. Yo no soy sponsor. Ahora, la diferencia entre la expectativa es que la expectativa es una imagen mental que nosotros proyectamos acerca de algo. ¿Ya? El requisito es un requerimiento que se da en el presente. Esto es algo que se espera en el futuro. ¿No?
Por ejemplo, mi expectativa de todos ustedes es que presenten su artículo científico y que estén entre los 5 primeros puestos en ambas categorías. Mi expectativa. ¿Se dan cuenta? Ahora de iniciativa. ¿Cómo haré eso? Ahí está el arte de la gestión de riesgos y también interesados. El arte de gestionar un interesado recae en sus expectativas. Yo gestiono no sus requisitos, gestiono expectativas. ¿De acuerdo? Además, estos requisitos que estamos viendo acá, estos, me va a permitir qué cosa? Definir mi alcance del proyecto. Porque puede ser que haya omitido algo, eso incluyo y genero y actualizo mi EDE. ¿Me entienden? ¿Me entienden hasta acá, no? ¿Ok? Muy bien. Es por eso que dice acá, ¿no? Era nuestro stakeholder, dice, ¿no? Se presenta el diagrama de trabajo pendiente por ejecutar semanalmente. Esto es cuando está aplicando una metodología híbrida o adaptativa, ¿no? La curva S se usa más para proyectos con metodologías predictivas. Pero cuando ya hablamos de un trabajo pendiente, ¿se acuerdan que les dije? Esto es para iteraciones. Es decir, termino la iteración, me fijo cosas de trabajo pendiente de ejecutar y sigo con la siguiente iteración. ¿Se acuerdan? En este caso se aplica eso. Se pide que la información a presentar o compartir sea usando las buenas prácticas de gestión del proyecto, por ejemplo, referidos. Esos son sus requisitos. ¿No? ¿Cuál es su expectativa? Las playas van a ser con arena blanca. ¿Cuál es su expectativa? Era un proyecto que yo propuse más o menos que esta recuperación de las riberas de Chulcas. Él dice eso. ¿Qué más? La contratista mensualmente, acá está más redactada. Voy a buscar la redacción. La contratista presenta mensualmente. Se parece a la casa. Presenta mensualmente la valorización. Entonces, escúchenla, yo me debo centrar en sus expectativas. Porque el futuro es incierto y puede cambiar, y sus expectativas pueden cambiar, entonces ustedes tienen que monitorear esas expectativas. Luego la participación. Se dice que los stakeholders, en este caso, tienen 5 tipos de participación en un proyecto. Que pueden ser líder, ya, como está haciendo acá, puede ser líder, puede ser partidario, ya, puede ser neutral, como está haciendo acá, puede ser reticente, ahí está, o puede ser en este caso desconocedor. Es obvio, ¿no? El desconocedor no conoce el proyecto, ni está enterado. ¿No? El reticente conoce el proyecto, pero se opone, ¿no? No está a favor del proyecto, rechaza el proyecto, pero sí sabe del proyecto. El neutral sabe del proyecto, pero no está a favor ni en contra, ¿verdad? ¿Qué más? Partidario conoce y está a favor del proyecto. Y el líder conoce, está a favor del proyecto y encima lidera equipos, influye sobre otros. ¿Entienden? ¿Ok? Entonces, tú tienes que escoger acá tu stakeholder en base a haber preguntado, haber sabido sus requisitos, sus expectativas. Ojo, acá me tiene que hacer una pequeña grabación. Estoy diciendo. Aquí me pones, oye, de toda la información que he buscado, es líder, es partidario, es neutral, es reticente o es desconocido. Ustedes deducen la información. Ahora, acá para saber, por ejemplo, en qué fase tiene mayor intervención, tienen que saber su ciclo de vida del proyecto. Yo he presentado un conjunto de fases, que ustedes tienen su ciclo ya terminado, ¿cierto? Entonces dices acá, nosotros deducimos también de la información que ese stakeholder tiene mayor interés acá, en la fase de análisis y diseño. O en la fase de implementación. O en la fase de comisionamiento. O en la fase de experimentación. ¿Me entienden? O puede ser todo el proyecto. ¿Me entienden, cierto? Es diferente. ¿No? ¿Ok? A eso se refiere con eso. Ya tienen 2 tablas. Información de identificación e información de evaluación. ¿Ok? Luego de presentar esto, hacemos un análisis llamado clasificación de los stakeholders. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estamos mostrando o se muestra, ¿ya? Caramba. La primera matriz, ¿no? Es poder versus interés.
poder versus influencia, y la tercera matriz sería interés versus influencia. ¿Qué se le buscan ustedes en internet? ¿Qué está? ¿Ya? Pero me presentan estas tres matrices. Está acá. Poder versus interés, poder versus influencia, e interés versus influencia. ¿Ya está? ¿Qué hacemos? Ubicamos al stakeholder. Ese stakeholder que está acá era partidario. ¿Ya? Voy a presentar esto más grande. Era partidario. Ahí está. Me decía que su poder es alto. Ahí está. Y su interés es bajo. Ahí está. ¿Ves? Y me da una estrategia general. Para este stakeholder tienes que mantenerlo satisfecho, te dice, de forma general. Manténlo satisfecho, manténlo contento, es lo mínimo que tienes que hacer. Ahí te dice, manténlo contento, manténlo feliz. Muy bien. Ahora, vemos su poder. Poder alto, influencia alto. ¿Dónde está acá? Dice trabajar para él. ¿Qué significa trabajar para él? No lo vean así. ¿Qué significaría trabajar para él? Tienes que asumir que él, así no sea tu jefe, él es tu jefe. Tienes que hacerle caso a lo que todo te pide. Eso significa trabajar para él. Cuando dices trabajar con ellos, significa que estás casi al mismo nivel, lo puedes tomar como tu partner. ¿Me entiendes? ¿Ok? Y aquí simplemente es mantener informado, ¿no? Informar lo que sucede, o acá mantener informado con mínimo esfuerzo, ¿no? Pero acá dice trabajo para él. O sea, así no sea, mira, este stakeholder es una empresa externa, entonces yo asumo como si él también fuera mi jefe. Y eso significa acá. ¿Me entienden, no? ¿Ok? Y acá sigue verde, verde. La otra matriz que ustedes buscarán también tiene en este caso su estrategia. Lo ponen acá, igualito. Te va a dar una estrategia general. Luego de hacer esto, ponemos la matriz de involucramiento, que es la siguiente matriz. Presta atención acá. Esta X que están viendo acá es la condición actual. Ahí está. Es la condición actual. Yo sé que es partidario, ¿ya? Pero también tengo que saber cuál es la situación deseada. D es la situación deseada. Si ese stakeholder de acá es partidario, yo deseo que por lo menos siga siendo partidario. No quiero que cambie, ¿cierto? ¿Por qué voy a dejar que cambie? El otro stakeholder, sé que es reticente, no me conviene. Puede tratar que sea partidario, ¿cierto? Y si después de hacer un análisis me doy cuenta que es un partidario, este creo que puede ser buen líder, ¿no? Hago lo posible para que se convierta en un proyecto de cambio de nivel. Entonces, acá estamos en este caso razonamiento cognitivo, pensamiento cognitivo. ¿Qué significa? Procesamos toda la información. Miren, ¿no? ¿Qué información es importante? Su rol. El rol me dice, ¿no? ¿Qué es lo que hace en el proyecto exactamente? Si yo no conozco su rol, no voy a poder hacer análisis. Ahora, sé que están acá sus requisitos. Información importante. Requisitos y expectativa. En la fase que participa más. Y además, después de hacer esto, sale esto, ¿no? Estrategia 1. Dice, mantener satisfecho. Aquí está. Estrategia 2, trabajar para él. Estrategia 3, dará acá. Pienso, razono, y yo existo, ¿no? Pienso y razono, y escribo acá las acciones específicas que yo debo hacer para lograr esta condición deseada. ¿Me entienden? O sea, yo sabía que este ya tenía esta condición acá. ¿Y la condición deseada cuál es? Esta que acá. Teniendo en cuenta estas estrategias generales, teniendo en cuenta los requisitos, expectativas y su rol que tiene en el proyecto. A partir de eso, establezco acciones específicas por cada stakeholder. Por ejemplo, proporcionar los requerimientos a cumplir un día de empezado el proyecto. ¿Sí, no? Le puedo proporcionar todos los requerimientos a cumplir. Oye, por si acaso, jefe de ingeniería, tú que vas a aprobar el diseño, te presento todos los requerimientos que voy a cumplir que he acordado con tu vendedor o que he acordado con el área comercial. Por favor, tu visto bueno. ¿No? ¿Qué más? Entrevistarte con el jefe de ingeniería para conocer las prioridades de los diversos que tiene la organización. O sea, prioridades. Entrevista. Oye, ¿cuáles son las prioridades? ¿En qué prioridades está mi proyecto? ¿No? Esto creo que sería al revés, ¿no? Primero sería esto y después esto.
¿Cuántas acciones pueden haber? ¿Cuántas acciones ustedes quieren? Lo importante que es mantenerlo en esta condición. Y que siga siendo partidario. ¿Me entendieron? ¿Ok? Esa es la intención, señores. Esa es la intención. Esto es hacer análisis de stakeholders. ¿Ya? Muy bien. Vamos con riesgos. Esta semana va a ser pesadita, les aviso. Y también la siguiente. Van a tener que cambiar bastante. Listo. Riesgos. Jim dice, ya nos desmatriculamos. Sí. ¿Tan rápido así? Nos vamos, dice. Nos fuimos. A ver. Vamos con riesgos y luego les explico análisis, en este caso de las entregables, ¿ya? Me ha hecho calorcito. ¿Ya? Pues para ver quién haga si tenía el trabajo. Esto no se les ocurra ya, yo hago solo riesgos, yo hago interesados, no. Por eso hicieron cada vez más de todos. Ya. A ver, para que me puedan entender. Yo ya en clases cuando les hablé del acta de constitución les hablé de riesgo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Les dije que el riesgo es un evento incierto, ¿verdad? En caso de darse, este va a afectar de manera positiva o negativa a los objetivos del proyecto. ¿No? En caso de darse este evento incierto. ¿Muy bien? Ahí está el cómo. Ahí reparto nomás, esto es el otro. Justo esos riesgos van a sacar de su acta de constitución, para que no sean grandes problemas para identificar. ¿Ya? Lo que yo deseo, cuando ustedes hacen un análisis de riesgos, es que ustedes sepan qué hago con este riesgo. No se trata que identifique y ya lo dejo ahí, no. ¿Qué hago con este riesgo incierto? ¿Ya? Todos los riesgos que ustedes mencionan tienen que estar dentro de su ciclo de vida del proyecto. No me sirven riesgos después operacionales. Y vamos a tratar de solucionar los riesgos. Dentro del ciclo, claro, vas a tener planes de prevención y planes de contingencia. Ese es el objetivo. Por eso digo, para analizar cada uno de los riesgos. Vas a poner ahí en la columna, esto dice Román, esto dice Smith, esto dice yo, tienes que decir. ¿Ya? ¿Ok? Solo así me voy a asegurar que estén trabajando. Bueno, miren, acá les presento algunos ejemplos, miren más. ¿Se acuerdan que yo les enseñé esto, cierto? Primero el evento de riesgo. Por ejemplo, acá dije huecos o desborde del río. ¿Qué son desastres naturales? ¿No? ¿Cuál es la causa? Lluvias torrenciales en los meses de octubre a marzo en la Sierra Central. Eso es cierto, no estoy mintiendo. Eso es cierto, ¿no? Lo que puede provocar, en este caso, huecos o desborde del río, ¿cierto? ¿Ves? De esa manera se sustentan los riesgos, ¿no? Y esto de acá no es un supuesto, la causa no es un supuesto. Yo cuando voy a revisar que realmente tu riesgo está bien planteado, cuando la causa es real. Si me pones un supuesto, no vale tu causa. Ya fue el riesgo, ya te equivocaste, es todo, vas a tener que hacer otra vez todo. ¿Ya? Este es acá. ¿Me entienden? Luego acá, ¿cuál es el impacto? Si se da el hueco, bloqueo de la carretera, ¿cierto? Es el impacto. Ahí está, ¿ves? Entonces digo, ¿cómo se llama el riesgo? Bloqueo de la carretera, en este caso, puedo decir, ¿no? Bloqueo de la carretera, en este caso debido, en este caso a los huecos o desborde del río, ya que existe alta probabilidad de lluvias torrenciales en los meses de octubre y marzo. Esta, una forma de mencionar. O de la forma como ustedes quieran. Otro ejemplo, acá, vamos acá por el otro lado. Acá miren. ¿Qué dice acá? Desabastecimiento de cemento. ¿No? Esto es el evento de riesgo. ¿Cuál es la causa? Capacidad de producción de cemento andino no cubre la demanda actual. Sí, es la verdad. Para comprar cemento a granel tienes que pedir con tiempo y hacer tu cola ahí con tu trailer. ¿No? ¿Estoy inventando esto? No, es algo real. ¿Se dan cuenta? ¿Esto qué conlleva? A mayor tiempo de ejecución de la obra.
Uno más, el último, acá. ¿Qué dice acá? Miren, ¿eh? Mal manejo del software por personal. Sí, es un evento de riesgo. ¿Cuál es la causa? Desconocimiento del sistema RP. ¿No? Por ejemplo, ¿no? En este caso tú me dices, ¿no? Mal manejo de, en este caso, por ejemplo, del resultado de simulación. ¿Cuál sería la causa? Poco dominio del programa Power Factory. Esta es la causa. Esa es otra cosa. Yo estoy hablando de más o menos de relaciones de riesgo. Y luego de ahí me dice, ¿cuál es el impacto? Mayor tiempo de comprensión. Obviamente en este caso, porque esto era por el tema del uso. El último, ¿qué dice acá? Demasiados errores durante la programación. ¿Cuál es la causa? La empresa consultora tiene una experiencia en el mercado. Ya, es corriente, ¿sí o no? ¿Estoy inventando? No. Estoy analizando el entorno real. Porque esa empresa no tenía mucha experiencia. Y al no tener mucha experiencia puede ser que existan errores de programación, ¿cierto? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Las causas son afirmaciones, lo que puede originar eventos inciertos. Estos eventos inciertos van a generar impactos. Esos impactos se convierten en oportunidades o amenazas. Es decir, cuando yo clasifico los riesgos en eventos que son amenazas o oportunidades, identifico siempre el impacto. ¿Me entienden hasta ahí, no? ¿Ok? He repetido 5 veces esto. Para la clase anterior, 6. No deberían de fallar. Entonces, una vez que ustedes ya han desglosado así, presentan esto, ¿no? Esta es una primera, ¿cómo se llama esto? Un registro de riesgos. ¿Ya? El registro de riesgos es un documento que se va actualizándose a medida que vamos haciendo el análisis de riesgos. ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces, para yo hacer un buen análisis de riesgos, debo tener mis objetivos terminados y concluidos. Si no, me voy a confundir. Voy a hacer mal. ¿Me entienden? Tiene que estar bien estructurado esto. ¿Ya? Entonces, yo digo acá, ¿no? Mis objetivos acá de eficiencia, yo les expliqué que eficiencia va relacionada con el tiempo y el presupuesto, y los objetivos de producto con la calidad del mismo. ¿Verdad? Eso ya tiene que estar definido. Si no, vamos a morir. Ahora, presentamos este primer registro. RBS. ¿Qué es RBS? Es esto. Risk. Aquí está. ¿Ya? Breakdown. Extracto. Eso es RBS. Dicho de otra manera, traducido al español, es estructura de desglose de riesgos. ¿Dónde está esa estructura? Está acá, lo que justo había apuntado. Es esto. Esta es una estructura de desglose de riesgos. ¿Bien? Ahí está. No es un EDT. Parecido. ¿Pero qué está haciendo? Está clasificando o está categorizando los distintos riesgos, ¿no? Técnicos, externos, organizacionales, dirección de proyectos, y dentro de ellos tiene sus subcategorías. ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que saber indicar el riesgo que es identificado. ¿En qué categoría está? Eso significa esto, RBS. ¿Me entienden? ¿Ok? Luego de hacer eso, minimizamos esto. ¿Ok? Vamos acá. Leamos y observamos esto. ¿Qué dice acá? Muerte de un recurso humano clave por un paro cardíaco en obra ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Se dan cuenta que tiene los 3 elementos que les pido, ¿sí o no? ¿Verdad? Muerte, el impacto. Paro cardíaco, el evento de riesgo. Ubicada a 4.000 metros es la causa. Ahí está. Y la causa real, no estoy inventando. Estos 3 elementos tienen que estar en el listado de riesgos. Y eso ya lo tienen. Se supone que deben copiar nomás. ¿Sí? Se supone. Si no lo han hecho así, van a tener que corregir. Luego de esto, me ponen acá el dueño de riesgo. El dueño es el que se compró el riesgo, ¿no?
El dueño se asigna normalmente en una reunión que tiene el equipo del proyecto, y es la persona, escuchen esto, de monitorear el comportamiento del riesgo durante todo el proyecto. Y también es el responsable de decir, oye, vamos a implementar los planes de respuesta y contingencia. Por eso se llama dueño de riesgo. Como este caso tiene que ver con tema de salud, le he puesto obviamente al ingeniero, que debe figurar en el organigrama del proyecto. Estos recursos normalmente son del organigrama del proyecto. Por eso pensé que hizo organigrama del proyecto. Entonces simplemente jalan y copian acá, con criterio, ¿no? Luego de eso mencionamos acá entregables afectados. Ustedes ya tienen su lista de entregables, ¿sí o no? Entonces se fijan, oye, este riesgo, ¿a qué entregable puede afectar? Mencionas. Entregable 1, 2, o 3 o 4. Está para completar en base a la información que tienen. Luego acá que dice, objetivos influenciados. Me fijo, ¿qué objetivos son afectados? El objetivo 1, el objetivo 3, el objetivo 4, qué sé yo. ¿Me entienden? ¿Ok? Luego, respuesta potencial. ¿Por qué se pide esto? Porque el riesgo no sabemos el momento que va a llegar. Nosotros predecimos. ¿Y si viene antes? ¿Vamos a permitir que nos coja con las manos vacías? No, tenemos que hacer algo. Es por eso que ponemos esto. Si en caso de este riesgo, oye, contratamos personas jóvenes, una experiencia mínima requerida. ¿No? Y así ya vemos cómo lo solucionamos. Esa es la primera propuesta, por decir así. ¿Hasta acá me entienden? Sí, ¿no? Está bastante sencillo, no está complejo. ¿Ok? Listo. Una vez que hicimos eso, una vez que hicimos esto no lo hacen ya. Esto de acá no lo hacen. Lo voy a explicar, si no, nos vamos a alargar mucho. Ocultar. Luego hacemos este análisis. De acá. De acá. Análisis cualitativo de riesgos. ¿Cuál es el objetivo del análisis cualitativo de riesgos? El objetivo es categorizar el riesgo y verificar que la información sea de calidad. Es por eso que ese cuadrito anterior estaba. Si no lo hago. En vez de hacer eso, yo me voy a fijar cuando hago el análisis lo siguiente. Ya eso lo hacen internamente, ¿no? Me fijo si el evento realmente es incierto. 1. 2. Me fijo si realmente, si este evento incierto sucede, si su impacto me va a traer mayores costos o mayor tiempo. Si cumplen esas dos cosas, es un riesgo definitivamente. ¿Ya? Me fijo una vez más si el evento es incierto y si genera el impacto mayores costos o mayor tiempo. Eso sí o sí. Ok. Una vez que hicieron esto, hacemos un análisis cualitativo. ¿Con qué intención? De categorizar los riesgos. Saber si son riesgos altos, medios, bajos. Ustedes van a trabajar solo con 3 categorías. En sí se puede trabajar con 5 categorías de riesgos. Ya, solo 3, para que aprendan. Entonces, acá nosotros tenemos el IG. Es lo mismo, ¿no? Que el anterior. ¿Cierto? No estoy cambiando nada. ¿Qué está acá? El evento de riesgo. Estoy siendo más preciso, ¿ven? Sufrimiento de un paro cardíaco de un recurso clave, residente de oro. Estoy precisando más, ¿no? Y acá están los controladores. Como es un análisis más detallado, acá puedo ver cuántos controladores quieren. ¿Ven? Persona mayor de 40 años con experiencia. Eso es lo que me pide, más o menos lo que tengo. Trabajo de altura, 4.000 metros sobre el animal. Viajes constantes a obra de 6 horas. Estos son cosas reales, no son supuestos. Son las causas. Yo no puedo decir, repito, supuesto de supuesto, eso no es válido en la gestión de riesgos. Son causas reales, ¿me entienden? ¿No? ¿Ok? Este conjunto de causas que yo veo acá puede ser 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas causas puede haber, que determina la probabilidad de determina la probabilidad de riesgo. Ahora me dirán, Luis, ¿por qué 70%? Espérense, ahorita les muestro esto. Esto sale en gran medida debido a esta matriz que están viendo acá. Esa es la matriz probabilidad, en este caso, versus impacto. Esto que están viendo acá es la probabilidad del evento de riesgo. Probabilidad del evento de riesgo. Esto que estamos viendo acá es la probabilidad de
evento de impacto, probabilidad de evento de impacto, probabilidad de evento de impacto, probabilidad de evento de impacto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esto también se construye. Ustedes tomen esto como referencia, como está. Se construye esta matriz. ¿De qué depende? Del apetito de riesgo que pueda hacer una organización. Depende del tipo de proyecto. Depende, en este caso, de la experiencia del director de proyectos y también del especialista en riesgo. Son varios factores, pero también se construye para cada proyecto. Ustedes tomen esto como referencia, tal como están viendo. Ya más adelante, si les gusta proyectos o riesgos, ya averiguarán con mayor profundidad de dónde sale esta matriz. ¿Ya? Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, dice 70%. Esto es probabilidad de riesgo. El número que está acá abajo es la probabilidad de evento de impacto. La multiplicación de ambas probabilidades que me dan la posibilidad. Todos los valores que están viendo acá, hasta acá, se llaman posibilidad. ¿Me entienden? Todos los valores se llaman posibilidad. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, acá hay un error en esta multiplicación. Acá no está bien diciendo. Lo corrijo. Acá debería ser ¿cuánto? 5 milésimas. Dice pues 0.1 por 0.05, 5 milésimas, ¿sí o no? ¿Verdad? Lo corrijo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos por acá. Vamos por acá. Esto lo saco y vuelvo acá. Para seguir explicando esta parte. Ya. Miren, esta probabilidad de riesgo es determinada a causa de los controladores. ¿Bajo qué técnica? Juicio de expertos. ¿Ok? Luego, el evento de impacto, mayor tiempo y gastos por la muerte de la persona. Es obvio, ¿no? Si una persona, claro, muere en obra, ¿qué va a pasar? Mayor tiempo y gastos. ¿No? Ahora, los controladores de evento de impacto, esto sí no los he mencionado, recién les estoy hablando. También son las causas que me hacen creer que el impacto va a ser más crítico en el proyecto. Son las causas que me hacen creer que el impacto va a ser más crítico y por lo tanto voy a perder más dinero o voy a ganar más dinero, porque puede ser que sea una oportunidad. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, yo la condición que he analizado de esta obra era de un proyecto que se hizo en este caso en Onimón. ¿Ya? Onimón está por Guaroma, Alpamar, toda esa zona. ¿Ya? Es por eso que sí pueden condiciones, que son reales. Por la carretera de Canta más o menos el tiempo de viaje, ¿no? Aproximadamente. ¿Ok? Ahora, miren, ¿no? Si una persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, a alguien está dando el paro cardíaco, está ahí, se retuerce, ¿ya? Y está ahí en el limón chambeando, miren lo que sucede. Para que te enteres. La posta de salud está a 1 hora. La trocha es accidentada. Lluvias torrenciales por las tardes. ¿Cree que iba? No, sí. Ahí está, pues. Estas causas son las que me hacen creer que este impacto se va a dar, ¿sí? Y es por eso que está 80%, que es el valor más alto. No es 100%, es 80%. Porque si fuera 100% ya es una afirmación. Y otra vez más, repito, ¿son supuestos? No. Cosas que están sucediendo en ese entorno, en ese momento. Ni esto son causas, ¿ah? Estoy hablando, ¿ah? Son cosas que están sucediendo, es cuando está hablando de verdad y para tomar suerte todo esto está ahí en ese momento. No vive siendo. Vendría sesión eléctrica. Pero bueno, es un ejemplo. La multiplicación de probabilidades que da la posibilidad. 56%, ¿qué significa? ¿Qué tan posible es que ocurra el riesgo? ¿Qué tan posible es que se produzca ese impacto? Cuando hablamos de probabilidad, cuando digo, ¿cuál es la probabilidad del evento de riesgo? Es qué tan posible es que ocurra el riesgo, probabilidad. Cuando dice, ¿qué tan probable es que ocurra el riesgo? Es esto, está preguntando por esto. Y cuando digo, ¿qué tan posible es que ocurra el riesgo con su impacto? Estoy preguntando por esto. Que son cosas diferentes, ¿te das cuenta? Y digo, ¿qué tan probable es que ocurra el impacto? Estoy preguntando obviamente por esto. ¿Me entienden? Son cosas diferentes.
Probabilidad es diferente a posibilidad, no es lo mismo. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Teniendo en cuenta este contexto y viendo la matriz que lo he ocultado, me dice que el riesgo es de tipo alto. ¿Ok? Hasta ahí me dejo entender, ¿cierto? Muy bien. Este punto, ¿qué dice? Trigger. Disparador. ¿Qué es el trigger? El trigger es el evento, ¿ya? Es el evento que me dice en que el riesgo va a suceder o está sucediendo. De alguna otra manera. Por ejemplo, los que han ido a trabajar en línea, en sus prácticas, en una central, qué sé yo. Hay tableros, ¿no? Donde tienen alarmas preventivas, ¿cierto? Como que se activan. Esos son el trigger. Oye, por si acaso, si no haces algo, ahorita la producción se paraliza. Esto es acá, ¿qué dice acá? Síntomas de enrojecimiento de extremidades. Si alguien siente que está doliendo acá, que esto, que lo otro, el bisoma, que su compa no le dice nada, pues que se desoma. Es que ya está avisando en su cuerpo, ¿sí o no? Está acá medio intubidito, está así, en cualquier momento, ¿verdad? Este es el trailer. ¿Me dejo entenderlo? Ahí está. Muy bien. Ustedes analizarán acá todos los riesgos, toditos. ¿Ya? Y acá hay un dato importante que se llama exposición al riesgo. La exposición al riesgo es la suma de todas las posibilidades. Ahora, ¿para qué sirve esto? Este dato no lo ponen, pero sí les explico. La exposición al riesgo, ¿qué sirve, señores? Por ejemplo, somos una gran compañía. Hay en este caso 7 equipos de proyecto trabajando en lo que ustedes están haciendo. Y si yo quisiera saber cuál de esos proyectos como director me debería preocupar, me fijo en la exposición al riesgo. Porque ese proyecto que tenga una exposición más alta es el que probablemente me genere mayores dolores de cabeza. Y por lo tanto decido, no, a este equipo se le debe asignar un especialista en riesgos. ¿Me entienden? Eso es riesgo. De la exposición. ¿Ya? Ok. Siguiente punto. Ingeniero, Dime. una consulta, no me quedó muy claro en la parte de PR, ¿de qué depende el 0,7? Esto depende de los controladores. Del tipo y la cantidad de controladores que se ponen. ¿Cómo determino que es 0,7? De acuerdo a los tipos de controladores que tú ves acá. Por ejemplo, ¿no? Si es un trabajo en altura, que es una persona mayor a 40 años, mi criterio lógico me dice que sí le puede dar un paro cardíaco. Depende del controlador que escribas y de lo que pongas acá, se ponen estos valores acá. Entonces es criterio Juicio de de... expertos. Por eso sí, juicio de expertos. ¿Ya? Es por eso, ¿no? Cuando les contaba todo ese largo, me decían, ya mentira, se muere, ¿cierto? Por eso he puesto alto, 0,80. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ah, muchachos, cerramos un rato laudas. Arni. ¿Quién trabaja? Después se quejan, andan con caras largas. A mí no me dicen nada, pero afuera están reclamando. Todos los tóxicos están reclamando. Ya no va a reclamar. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Ahora, esto que está acá, ya, donde dice parámetros para evaluar los riesgos, les explico, pero no lo van a hacer. De frente vamos a ver ese contenido. Les explico, ¿ya? Porque si no se van a saturar. Les explico en qué consiste. ¿Ya? Estoy quitando algunas cosas que, por ejemplo, les piden dirección de proyectos. Pero como el curso no es dirección de proyectos, es por eso que estoy eliminando algunos puntos, para que sea más fácil para ustedes. Pero les explico qué es eso. Ok. Cuando hablamos nosotros de evaluar los parámetros de riesgo, hasta acá, como yo les dije, la intención del análisis cualitativo es categorizar los riesgos y evaluar la calidad de la información. Nada más, esa es la intención. ¿Ya? Pero esto que estamos viendo acá, evaluar los parámetros de riesgos, me va a determinar el enfoque, o es decir, el camino que voy a seguir en adelante para cada riesgo que he analizado previamente. ¿Me entienden? Porque se dan cuenta que no todos los riesgos son altos, algunos son medios, algunos son bajos. ¿No? Sabemos que algunos pueden ocurrir ya o no. Va a depender de varias cosas. ¿Y quién nos dice la manera de cómo tratar ello? Los parámetros de riesgos. ¿No? Por ejemplo, ¿no?
¿Qué es la urgencia? La urgencia de alguna manera está definida de la siguiente manera. ¿Ok? Hace referencia a qué tan pronto va a ocurrir ese riesgo en las distintas fases que nosotros hemos establecido. ¿Qué tan pronto? ¿Me entiendes? ¿Qué tan pronto? A eso se refiere. Si yo, por ejemplo, tengo mi ciclo de vida y me doy cuenta que el riesgo puede ocurrir en la etapa de diseño, es urgente el riesgo, si se pone en la parte de comisionamiento, tengo tiempo, ¿verdad? Para analizar, para pensar, para discutirlo, ¿verdad? Eso significa urgencia. ¿Me entienden? Ahora, la inactividad, eso presten atención. Es el momento, ¿ya? Es el momento, Román, presta atención, después va a decir, profe, me he equivocado, ¿ok? Es el momento, ¿ya? Desde que se da el evento de riesgo, por decir, es el espacio de tiempo, desde que se da el evento de riesgo y se produce el evento de impacto. No necesariamente el impacto se produce ya. Puede ser que demore más, o puede ser que sea corto, 10 segundos, 15 segundos, depende, ¿no? Pero como estamos hablando que acá el evento de riesgo y el evento de impacto tienen que ver con la salud, en el peor de los casos, en 10 minutos se nos va a reiniciar. Mentira, broma. Ok. Es que es la verdad. Y eso recibiendo primeros auxilios. A eso se requiere con inactividad. Entonces, escuchen. Si yo sé que es un riesgo, que es urgente, y la inactividad es, en este caso, es corta, el tiempo es corto, ¿qué significa? Que debo ser más cuidadoso con este riesgo, ¿verdad? Más debo prevenir, ¿cierto? Cuando tengo este riesgo de este tipo, urgencia alta, y el tiempo de inactividad es muy corta, o sea que no me da tiempo para reaccionar rápido, eso significa que tú tienes que hacer sí o sí un análisis cuantitativo de ese riesgo, sí o sí. No puedes omitir este paso por nada. ¿Me entiendes? Pero si no fuera urgente, la inactividad es corta, ¿ok? ¿Harías en este caso un análisis cuantitativo? Sí, podrías hacerlo. Pero primero iría el riesgo anterior que le precede, después el siguiente, porque no es tan urgente. ¿Me entienden? Pero si no es urgente, si en este caso es urgente, hablé mal, disculpe. Cuando es urgente y cuando la inactividad es muy corta, me estaba olvidando. Olviden lo que les dije hace un momento. El análisis cuantitativo no se hace en ese momento. Cuando es urgente y la actividad es corta, yo omito esto y me paso a hacer referente mi plan de respuesta. Esto. Ahí sí tiene lógica. Me estaba confundiendo, lo siento. Cosa que no te cojan con las manos vacías. Pero si en este caso no es urgente y la actividad es corta, sí o sí tengo que hacer análisis cualitativo. Porque tengo tiempo para analizarlo. ¿Me entienden? Pero si me dice, oye, este riesgo va a suceder, además de mi actividad cortita, oye, frente acá, hazlo. Cosa que tengas dinero, sepas lo que vas a hacer, de qué manera vas a hacer. Algo así. ¿Ya? Eso significa. ¿Me entienden? Ahora volvamos acá. Hay otros parámetros que se llama la manejabilidad y controlabilidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué tan fácil es lidiar con ese riesgo? ¿Qué tan fácil es controlar su impacto? Eso significa. Si yo me doy cuenta que el riesgo es muy difícil de manejar o controlar, sí o sí, análisis cuantitativo. ¿Me entienden? Ahora, si es un riesgo de impacto estratégico, sí o sí, análisis cuantitativo. Porque ya no solamente te implica a ti como proyecto, sino a nivel organizacional. ¿Me entienden? Por eso se llaman parámetros de riesgo. ¿Me entienden? Entonces, esto de acá de alguna manera me está diciendo, ¿sabes qué? Oye, ¿cuál es el enfoque que yo voy a seguir y de qué manera voy a tratar los riesgos? De acuerdo a cómo se van presentando. ¿Ya? Y esto hacer en Excel y presentar con el Power BI, te sale la información actualizada. Cada rato. Y van cambiando la comisión de riesgo. Porque no vayan a pensar que yo hago un análisis y ya queda ahí. El análisis de riesgo es constante hasta que acabe el proyecto. No me puedo confiar. ¿Ya? Pero este pasito de acá ustedes lo miren, ya les explicaré la teoría. ¿Para qué sirven los parámetros de riesgo? Ya les expliqué esta parte de la teoría. Esto no lo hacen. ¿Ya? Pero sí lo que van a hacer es el análisis cuantitativo. Esto de acá. ¿Ya? El análisis cuantitativo,
ya es en este caso estimar, su objetivo es estimar las pérdidas totales que me causaría ese evento de riesgo, las pérdidas totales. ¿Ya? En ese sentido, vamos con este riesgo. ¿Ve? El ID, sufrimiento de un paro cardíaco de un recurso clave, residente de obra. Ahí está. ¿Están viendo, no? ¿Ok? Estas probabilidades ya las tenemos, estamos jalando. Estos son datos nuevos. Las pérdidas totales. Las pérdidas totales. ¿Ya? Estas pérdidas totales hay que estimarlas. LT se llama pérdidas totales. LT se llama pérdidas totales. Esto ustedes tienen que calcular con criterio. Por ejemplo, ojo, estas pérdidas totales es lo que se representa en caso esa persona muera. Yo estoy poniendo 80.000 soles. ¿Cómo calculo 80.000 soles? Penalidad, los gastos generales. ¿Qué más? No es que su cajón. Esos se llaman gastos generales en el área. Penalidad, gastos generales. Por ejemplo, me refiero a los gastos generales, por ejemplo, cuando te paralizan la obra, tú vas a tener que ir de parada. Y vas a pagar igual, ¿sí o no? Los gastos generales siguen corriendo, ¿cierto? Todo eso está ahí. La penalidad también que pagas en caso incumplas con la empresa. Todo eso está aquí. Entonces, ustedes con criterio van a sumar todos sus montos. ¿De acuerdo al tipo de riesgo? Esto sí les voy a pedir que ustedes me expliquen, que me hagan un cálculo detallado de cada uno de estos puntos. ¿Ya? ¿Cómo calcular estos 80.000, estos 60.000, estos 10.000, estos 5.000? Me tienen que explicar cómo calcular. ¿Ya? Luego, LT, ¿qué es? Si acá están las pérdidas totales en soles, en dinero, acá reemplazan las pérdidas totales en tiempo. Mi experiencia, eso sí es experiencia, lo mínimo que me va a retrasar son 2 días. Puede ser más. A mí me paraliza hasta 3 días, una vez cuando hago similar. Pero 2 es lo menos. Te puedes consultar, hablando con el superintendente, ya. ¿Ok? Ahora, como todo se basa en probabilidades, están bien, nosotros seguimos usando en este caso el mismo tema. Esto que están viendo EVM y EV son técnicas. Esto se llama la técnica del valor monetario esperado. Se llama la técnica del valor monetario esperado. Sería bueno que noten porque no todo tiene que explicar y van averiguando qué es el valor monetario esperado. Esto se llama la técnica del valor esperado. Esto se llama la técnica del valor esperado. La técnica del valor monetario esperado se basa en posibilidades. ¿Qué dice? ¿Realmente yo voy a perder 80.000 soles? No, porque está basado en probabilidades. Entonces, lo que te dice el valor monetario esperado, oye, para yo obtener el valor monetario esperado, es decir, las pérdidas esperadas, considerando las probabilidades, yo multiplico esas pérdidas totales por las probabilidades. Es decir, este valor de 44.800 se obtiene multiplicando 80.000 por 0,8 por 0,7. ¿Entiendes? Lo mismo sucede con el tiempo. ¿Qué significa esto? Que en el peor de los casos, yo requiero un mínimo, si este evento de riesgo será 1.12 días. Yo requiero, en el peor de los casos, si este evento de riesgo se da, 45.000 soles aproximadamente. ¿Me entienden? Eso significa este dato. ¿Ok? Si yo analizo todos mis riesgos, me va a dar acá un monto total, ¿sí o no? ¿Cierto? Hago la suma de todo esto, me da este monto total. Y acá viene un concepto: reservas de contingencia. ¿Qué son las reservas de contingencia? Es el dinero que yo predispongo para cubrir el impacto producido por esos eventos de riesgo. El impacto, ¿ah? Ya lo ¿ok? se ha realizado. Ya saben cómo salen todas las reservas de contingencia. Pero mira, en un solo riesgo me está saliendo 45.000 soles. Y multiplican por 100, 20 riesgos. Saldrá 1 millón, 2 millones. ¿Te van a dar tanto dinero? No creo. Ahí es donde tú ya haces plan de gestión de riesgos. Ahí es donde tú implementas tus planes de prevención y tus planes de contingencia. ¿Ok? Entonces, esto de acá son las reservas de contingencia. Ahí está. Esto de acá vendría a ser todo el tiempo que necesito, 1.36 días. ¿Ok? Y acá hay otro concepto, las reservas de gestión. Muy bien. A ver, en algún momento yo les dije que nosotros tenemos planes de prevención. Ya, planes de prevención. Ok. Tenemos también planes de contingencia. Ya, contingencia.
Y también tenemos planes de reserva. ¿Ya? Planes. El costo que me pueda costar esto de acá se va para la línea base de los costos. Perdón, se da en este caso se constituye como parte del EDT. ¿Qué significa? Que estos planes de prevención que estoy poniendo acá, estos planes de prevención, si hay una actividad que yo no lo he mencionado, ¿dónde debo incluir? En mi EDT. Actualizo mi EDT. ¿Eso qué significa? Que tu EDT vas a actualizar. ¿No? Ahora, todas estas tareas que estoy poniendo acá, no actualizo el EDT. ¿Dónde se contabiliza? En las reservas de contingencia, como dinero. ¿Me entienden? Ahí se va. ¿Ya? Y entonces, ¿qué son las reservas de contingencia? Las reservas de contingencia es el dinero que yo predispongo o el tiempo que yo predispongo para cubrir el impacto producido por el riesgo. ¿Me entienden? Y para ser más específicos, son de aquellos riesgos que yo he identificado. ¿Ok? Para los riesgos que yo identifiqué. Para los riesgos que yo analicé. Para eso sirve. Pero como sabemos que estamos en un mundo incierto, en un entorno BANI, que se les expliqué, ¿ok? Nosotros tenemos acá las reservas de gestión. Las reservas de gestión son para aquellos riesgos no identificados. Ahí está, no identificados. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque puede ser que no hayas hecho un buen análisis, el entorno cambia, se van a presentar nuevos riesgos, ¿cierto? Entonces, oye, pero yo solamente previsto para estos riesgos que he identificado. ¿Qué hago con los que se presentan? Se les asigna reservas de gestión. Es distinto. Reservas de contingencia para riesgos conocidos. Para reservas de gestión para riesgos desconocidos. Para mitigar su impacto de ambos. ¿Me entienden, no? ¿Ok? Hasta ahí estoy explicando esto. Muy bien. Ahora, una vez hecho esto, entonces acá estoy colocando unas reservas de gestión. ¿Ok? Y ahora, antes de pasar, en este caso, a hacer nuestros planes de respuesta, les presento esta curva. ¿Está acá? Esta curva sale realmente fácil. ¿Ya? Esta curva que estamos viendo acá se llama el mapa de riesgos. Este mapa de riesgos que nosotros estamos viendo acá me sirve a mí para saber qué tipo de riesgo es. Los riesgos que están por encima de la curva o cercano a la curva se llaman riesgos activos. Los riesgos que están por debajo de la curva se llaman riesgos inactivos. ¿Cómo saco esta curva? A ver, ¿qué dice acá? Pérdidas totales. ¿Qué estamos viendo acá? Estos numeritos son las posibilidades. Las posibilidades, es decir, la multiplicación de las probabilidades. La probabilidad del evento de riesgo con la probabilidad del evento de impacto. Estamos multiplicando, ¿se dan cuenta, cierto? Muy bien. Entonces, esta curva, si ustedes ven, ¿es una constante o no? ¿Qué piensan? ¿Y por qué si sirve una constante? ¿Es constante o no? ¿O no es constante esa curva? ¿Qué opinan? El que me responde le regalo 2 puntos de ese examen, pero justifica por qué es constante. Y si no es constante, también justificas por qué no es constante. Es no hay en chat que flipea. Es en otras de Gemini. Toma la foto. ¿Qué te va a decir? Dale más información, te va a decir. ¿Por qué? Siempre va a haber algún tipo de riesgo. Bajo un punto, Maya. ¿Se acuerdan cuando ustedes llevaron termodinámica? Llevaron su curso, por ejemplo, cuando llevaron, por ejemplo, procesos isotérmicos, adiabáticos, isocóricos. Isocóricos también, ¿cierto? Mismo volumen. Es similar, ¿pero en qué sentido?
documentación, incluso está lo que estuvimos tanto explicando ahí, que es constante, dice CTL, constante, dice. Ahí está la respuesta. Ya, lo pongo esto un poquito acá. Ya. Ustedes son de ingeniería, pura. Ahí está la respuesta, dice, ¿no? Posibilidad por LT Es igual. es igual a LE y LE es constante, dice. ¿Ok? Esto de acá lo pongo un poquito más acá, para que se den cuenta, no se den cuenta. El todavía. valor monetario esperado Ah, bueno, ¿qué? es constante. ¿Qué les dije yo? Hace un momento, si no prestan atención y no solamente están grabando. Que LE es igual a LT por las probabilidades, ¿no? Eso significa que aquí LE, que es las pérdidas esperadas, es igual a las pérdidas totales por la posibilidad. Y le estoy diciendo que LE es constante. Significa que esta curva que están viendo acá, esta que están viendo acá, es constante. Son las mismas pérdidas esperadas, no va a cambiar. Es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una empresa, o tú cuando dices tu proyecto haces de innovación, ¿cuánto piensas esperar el proyecto a lo mucho? Dirás 500 soles. Esas son las pérdidas esperadas. Y no vas a querer que cambies. Por eso se llaman pérdidas esperadas. Y esta acá, esto de acá es pérdidas esperadas, ¿no? ¿Ok? Pérdidas esperadas. Si las pérdidas esperadas es constante, entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo determino esta curva? Ya les expliqué por qué es constante, ahora les estoy explicando cómo calculamos esta curva, cómo sale esta curva. ¿Cómo sale esta curva? ¿Cómo se deduce esta curva? L es constante. ¿Qué falta? Una variable más. La posibilidad. Ya, pero ¿cómo calculan la posibilidad? Dividiendo LE sobre LT. ¿Dónde sale la posibilidad? Porque acá, mira, las posibilidades están acá. Y aquí están las pérdidas totales. Pero ¿cómo saco que sea una curva constante? Ah, muchachos. Está realmente fácil eso. Se han olvidado. ¿Eh? Les voy a dar esta tableta que está acá, esta figura. Esta misma. Ahora sí, ¿me pueden decir cómo sale la curva? Con la probabilidad y el impacto. ¿Cuál impacto, muchachos? Esto que estamos viendo acá, ¿qué es? La posibilidad de multiplicación de probabilidades. Y sé que la posibilidad varía desde 5 milésimas hasta 62 centésimas. Al tener un rango de variación, yo puedo sacar las pérdidas totales. ¿Cierto? Sencillo. ¿No? Entonces saben cómo sacar la curva. Después me digan, profe, no puedo sacar la curva. ¿No? Variando esto desde 5 milésimas hasta 62 milésimas, voy a obtener la curva. Ahora las curvas no van a ser igual para todos. ¿Por qué? Porque las pérdidas esperadas, que es constante, va a cambiar, ¿cierto? Van a ser diferentes para cada proyecto, ¿cierto? Ahora, este dato que está acá, ¿qué era? Les dije, estos son las reservas de gestión. Ya saben cómo sacar las reservas de gestión. Listo. Porque es lo que siempre quieren decir, oye, por si acaso, yo espero poner este dinero. Más por esto ya no me interesa. Es que ahí, que a partir de ese punto ya se consideran como riesgos activos e inactivos. ¿Por qué me voy a preocupar por aquellos riesgos tantos si el gerente dice, oye, por si acaso yo espero perder tanto? Dice. Mejor dejo que sucedan, ¿cierto? Y me preocupo por los que están por encima, ¿cierto? Entonces,
esta herramienta que están viendo acá, esta, ¿ya? Sirve en gran medida, en este caso, para, categorizar a los riesgos que están viendo acá, ¿ve? Bueno, ustedes van a decir, entonces, ¿es riesgo activo, inactivo? Van a decir. Ahora, para aquellos riesgos que son activos, ya acabamos, en unos 10 minutos acabamos en nuestro proceso, ¿ya? Se hacen estas estrategias. Para los riesgos que son inactivos, se hacen estas estrategias. Empecemos a explicar cada uno de ellos. Los que son aceptar pasivamente, no haces nada. Te sientas, ya, ve que vengas. Así es. No haces nada. ¿Qué sucede?